el libro tiene un sentido muy concreto, que es que en el medio de este proceso constituyente hemos estado utilizando como parámetro de evaluación, porque aquí lo que importa es que tengamos no una nueva constitución, sino que una mejor y más legítima. La pregunta es, ¿qué estándares vamos a utilizar? Siempre hablando de la tradición constitucional. Nuestra propia tradición enriquecida con el examen crítico de la misma y tomando los mejores elementos. Y en esa conversación surgió una posición de decir, la tradición constitucional chilena es la tradición constitucional forjada y pensada en la Universidad de Chile, ¿no? Que es como el lado del mundo laico. del mundo. Es la vieja pelea que tienen los 70 y los 80 en el debate de las leyes laicas entre conservadores, liberales. En el pasado el profesor Zapata había reivindicado el rol del catolicismo en distintas esferas, digamos. Y ya ese argumento yo quise complementarlo diciendo, ¿sabe qué más? La tradición constitucional chilena no es unívoca. Nadie puede esgrimir, tener el monopolio de la tradición constitucional chilena. En el fondo, aquí hay muchas fuentes que le han dado forma a la tradición constitucional. Y una de ellas ha sido esta tradición constitucional de la Universidad Católica. Y esa tradición constitucional, yo identifiqué cuáles son sus aspectos principales. Es una investigación que es muy larga y que la tuve que lamentablemente cortar hasta el año 67, sí. cuando efectivamente la Universidad Católica pasa a ser el epicentro político, cultural, reformista en Chile. Y en ese sentido también agrego este elemento de que buena parte de los grandes desarrollos intelectuales nace en la Universidad Católica, digamos, ¿no? Lo vemos desde Revolución Democrática, la UDI, la democracia cristiana, como la falange, el gremialismo y el NAU, digamos, ¿no? El MAPU. Entonces, esta idea de que la Católica además no ha contribuido a lo público. Claro. Yo soy crítico por un lado, pero por otro lado la aterrizo como los profesores de Derecho Constitucional de la Universidad Católica van creando un relato en el fondo y una manera de entender el constitucionalismo de manera específica. Antes de tocar esa rivalidad, este es un libro sobre unos viejos, que ya nos abandonaron, pero está dirigido a la gente más joven. Y no solamente a los que se dedican al derecho constitucional. Porque es muy interesante, creo yo, que un joven que le ha tocado vivir un momento tan influido por lo anglosajón, ¿no es cierto? Que se levanta en la mañana y se acuesta viendo en Netflix, ¿no es cierto?, series gringas y que probablemente si piensa en un posgrado, que piensa en Estados Unidos, que entienda hasta qué punto el Chile del siglo XIX fue un Chile marcado por la influencia francesa. Y es bajo ese sello que se construyó una autocomprensión. Chile era como Francia, y en Francia la República la construyeron los enemigos de la Iglesia, porque la Iglesia se oponía a la República. Entonces no es raro que la República Francesa era el liceo, era el libre pensamiento, los jóvenes leían a Víctor Hugo. Es algo muy interesante que lo entiende y lo capte un joven de hoy. Este es un libro sobre la realidad de que este es un país que se ha construido sobre la base de la competencia entre una tradición laica y ejemplificada por la Facultad de la Católica, hoy día enriquecida por otras facultades de derecho muy buenas. Es fascinante porque, a diferencia de otras áreas de la ley, y que yo no le pediría a nadie que no es abogado que escuche con interés, yo le quiero decir a personas que no tienen nada que ver con el derecho, que cuando hablamos de la Constitución, estamos hablando de la Constitución de la República. El comerciante, el periodista, tiene que entender que es su Constitución. Ojalá lleguemos un día en que la gente lo sienta así.